Ok, ok, bienvenidos. Vamos a continuar con la revisión de las guías de la UNAM. Las guías de la UNAM, vamos a revisar todas las secciones de matemáticas, dejando pendiente lo de geometría analítica y lo de cálculo diferencial e integral. ¿De acuerdo? Solamente vamos a revisar toda la parte de matemáticas por un momento, pero sí tenemos planteado revisar todas las guías completas. Sí, pero en estos momentos vamos a revisar matemáticas y es en la guía del área 3. ¿De acuerdo? La guía de la UNAM, área 3. Ciencias sociales. Perfecto. Entonces, vamos a la página 55, que es donde está el examen de muestra. Examen de muestra de la guía de la UNAM del área 3. Correcto. Muy bien. Área 3. Fíjate el balance de preguntas. De matemáticas hay 24 preguntas, ¿de acuerdo? 24 preguntas de matemáticas. Siempre es la parte más importante, matemáticas. Aquí en la sección de física, literatura, química, geografía, matemáticas. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces comenzamos con la sección de matemáticas. Bien, la pregunta número 41 de la sección de matemáticas de la guía del área 3 de la UNAM dice lo siguiente. El resultado de 0.1709, 0.1709 menos 2.91 más 1.1783. Yo te recomiendo, igual que cuando trabajamos con números enteros, siempre te recomiendo, primero enfócate a los que tienen el mismo signo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedes sumar este con este que son positivos. Es lo que yo voy a hacer. Voy a sumar los positivos. Para sumarlos tengo que acomodar puntos decimales uno encima del otro. Y luego acomodo las cifras. 1, 7, 8, 3. Hago mi suma. Por ejemplo, aquí sumo 9 más 3. 9 más 3 son 12. Llevamos 1. 8 más 1, 9. 7 y 7, 14. 1 más 1, 2 más 1, 3. Bajamos el punto decimal y bajamos el 1. Y después restamos el negativo. Entonces pongo el negativo abajo. Igual, puntos decimales uno encima del otro. 2, aquí el 9 y aquí el 1. Y rellenamos con ceros. Por ejemplo, aquí puedo poner ceros. Bien. 2 menos 0, 2. 9 menos 0, 9. 4 menos 1, 3. 13 menos 9, 4. ¿Correcto? Este 3, para que se convirtiera en un 13, le tuvo que prestar un 1 este de aquí, ¿no? Entonces quedaría como 0. 0 menos 2 sería menos 2. A ver, espera. A ver si no estoy cometiendo un error. Ah, sí, estoy cometiendo un error. Y bastante grave. Qué bueno que lo cometemos aquí y no en el examen. Fíjate muy bien. Aquí cometí un error. Ya hice mi suma de los números positivos. Es correcto, es perfecto. Pero el problema es que yo lo acomodé mal. Al momento que vas a restar, siempre se tiene que poner el más grande arriba y el más pequeño abajo. Es lo que no hice bien. Entonces voy a poner el más grande arriba, que sería 2.91. Perdón, 2.90, sí, 91. Y abajo tengo que poner 1.3492. Ahora sí, ¿de acuerdo? Ese error es muy importante que lo veamos ahorita, que tenemos tiempo y no después cuando estemos en el examen. Muy bien, excelente. Aquí ponemos ceros. Rellenamos esto con ceros. Mira, vamos a borrar tantito esto para que tengamos un espacio disponible. Ok, ahora sí. Fíjate muy bien. Arriba del cero voy a escribir 10. Completo, así el número 10 completo. El uno se lo prestó el otro 10. Se convirtió en un 9. Para que se convirtiera en un 10, se le prestó el 1 de aquí. Entonces se convirtió en un cero. Pero entonces le prestó un 1 al otro 9 y se convirtió en un 8. Y este 2 se queda como 2.
Y luego rayamos esto, así. 10 menos 2, 8. 9 menos 9, 0. 10 menos 4, 6. 8 menos 3, 5. Bajo el punto decimal. Y 2 menos 1, 1. Respuesta correcta sería esta, porque además se pone el signo del número más grande. ¿Cuál es más grande? El 2.91 es el más grande, ¿de acuerdo? Y tenía signo negativo. Y listo. Espero que no haya ninguna duda. Fíjate cómo hago mi resta yo. Yo pongo arriba los números completos. ¿Te das cuenta? Eso es mucho más fácil que tratar de irlo poniendo aquí. O sea, directamente en estos lugares. Aquí el 1 y aquí el 1. Y eso es muy, muy, muy inconveniente. Te recomiendo que lo hagas así como te expliqué ahorita. Muy bien. Pregunta número 42. Dice, un auto viaja 50.4 kilómetros con 6.3 litros de gasolina. ¿Cuánto fue su rendimiento de kilómetros recorridos por litro de gasolina? Ok, vamos a ver. Muy bien. Entonces, dice, un auto viaja 50.4. O sea que esa sería la distancia que recorre. 50.4 kilómetros. Con 6.3 litros de gasolina. Entonces vamos a poner aquí volumen igual a 6.3 litros. ¿Cuánto fue su rendimiento de kilómetros recorridos por litros de gasolina? O sea, ¿cuántos kilómetros entre cada litro? Tengo que dividir 50.4 entre 6.3. Eso es lo que tengo que hacer. Hacer una división. 50.4 entre 6.3. ¿Cómo se hace esta división? El punto decimal se tiene que recorrer hacia la derecha. ¿De acuerdo? Voy a tapar esto para que tengamos espacio. 50.4 entre 6.3. Correcto, así. El punto decimal que está afuera no debería estar ahí. Ese punto de afuera, del 6.3, este punto decimal no debe de estar ahí. Este de aquí no causa ningún conflicto, pero el de afuera sí, el del divisor. Tenemos que recorrer al punto decimal hacia la derecha, y eso nos obliga a que el de adentro también se recorra hacia la derecha. Entonces esta división se convertiría en 504 dividido entre 63. Así. Ahora sí. 63, ¿cuántas veces cabe dentro del 504? Yo lo que te recomiendo es que hagas una tabla de multiplicar del 63, pero nos enfocamos a 63 por los números más grandes, ¿no? 63 por 7, por ejemplo, 63 por 7. ¿Cuánto es 63 por 7? 3 por 7, 21, 1, y llevamos 2. 7 por 6, 42, 43, 44. Nos da 441, ¿ok? Por 7. 63 por 8. 8 por 3, 24. 4 llevamos 2. 8 por 6, 48, 49, 50. 504 tocaría 8. Entonces sería 8. La respuesta sería exactamente 8 kilómetros sobre el litro. ¿Viste? Muy bien. Siguiente pregunta. Tenemos un binomio al cuadrado. Ok, binomio al cuadrado. Para desarrollar un binomio al cuadrado, tenemos que hacer lo siguiente. Mucha atención. Aquí dice x menos y al cuadrado. Cuadrado del primer término, que sería x cuadrada. Repetir el signo que está en medio. Multiplicar coeficiente por exponente. 1 por 1, 1. Por 2, 2. Y copiamos las letras. X, Y. Un signo que siempre es positivo. Y el cuadrado del segundo término, que sería y cuadrada. No te preocupes si ahorita dije muy rápido los pasos. Estos pasos los vamos a ver con mucho detalle en breve. Ya casi terminamos la división de polinomios y de inmediato pasamos a lo que serían productos notables y factorizaciones. Así que muy pronto vamos a ver binomio al cuadrado con todo detalle. Bien, entonces quedaría x cuadrada menos 2xy más y cuadrada. Seguimos. Se factoriza la siguiente operación. Muy bien, esta operación ya la habíamos visto en la otra guía. En la otra guía venía planteada de otra forma, decía simplifica. Y aquí dice factoriza.
Entonces vamos a recordar cómo se hacía esto. El de arriba, buscamos dos números que multiplicados den 12, por ejemplo 3 y 4, y que la suma o la resta nos dé 7. Eran 3 y 4. Entonces poníamos X y X en cada paréntesis. El más grande iba en el primer paréntesis y el más pequeño iba en el segundo paréntesis. Los signos se multiplicaban, por ejemplo aquí sería más por menos y eso nos da menos. Luego menos por más nos da menos. Eso es para la parte de arriba. Este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. En la parte de abajo, esta de aquí es una diferencia de cuadrados. Y era paréntesis, paréntesis. Poníamos la raíz de x cuadrada, que es x, y la raíz de 16, que sería 4. Y aquí también sería lo mismo, x y 4, uno con signo de suma y el otro con signo de resta. Puede ser al revés, o sea, puede ser primero el signo de resta y luego el signo de suma. ¿De acuerdo? Y copio el otro binomio que dice ahí x menos 3. Ok, entonces ahora eliminamos el x menos 3 de arriba con el x menos 3 de abajo, el x menos 4 con el x menos 4. Arriba nunca debe de quedar vacío en las multiplicaciones. Por lo tanto, abajo quedaría x más 4. 1 sobre x más 4. Esa sería la respuesta correcta. 1 sobre x más 4. Esa la habíamos visto en la otra guía. Muy bien. En la guía del área 4. Muy bien. Estamos en la pregunta 44. Pregunta 45. Veamos la pregunta 45. La solución de la ecuación. Esta ecuación que estás viendo aquí es una ecuación fraccionaria. Es una ecuación fraccionaria. Las ecuaciones que tienen fracciones, lo primero que tienes que hacer es eliminar los denominadores, ¿correcto? Eliminar los denominadores multiplicando a todos los términos por el mínimo común múltiplo. Y para eso vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 4 y 2. ¿Te acuerdas cuando yo te expliqué la suma de fracciones? Te dije, si el más grande de los denominadores se puede dividir entre el más pequeño, entonces el más grande sería el mínimo común múltiplo. En este caso, 4 entre 2 sí se puede dividir. Así que ya tengo el mínimo común múltiplo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que multiplicar todos los términos por 4. Observa. 4 por x sobre 4 más 1 por 4, 4. Es igual a 4 por x sobre 2. Aquí, este 4 se elimina con el 4 de abajo y queda solamente la x. Queda más 4 igual a. Este 4 de aquí se divide entre el 2 de abajo. 4 entre 2, 2. El resultado de la división siempre va arriba y se pone junto a la x. ¿Viste? Eliminé todos los denominadores solo con multiplicar por el mínimo común múltiplo. No te preocupes, si ahorita lo expliqué demasiado rápido, lo vamos a ver con mucho detalle cuando lleguemos a ecuaciones fraccionarias. Muy bien. Y no te va a quedar ninguna duda cuando veamos el tema de ecuaciones fraccionarias. Ahora, pasamos todos los términos que tengan x a la izquierda. O sea, 2x pasa como menos 2x. Estaba sumando, pasó restando. 2x más x y el 4 pasa restando. Igual a menos 4. Se restan. 2 menos 1, 1. Se pone el signo del número más grande. Y queda menos x igual a menos 4. Cambio de signo a los dos lados y quedaría como x igual a 4 positivo. Y listo, aquí está la respuesta correcta. Como puedes ver, está sencillo. Vamos a ver la siguiente ecuación. La siguiente ecuación se ve un poquito difícil, pero no es tan difícil como parece. Vamos a revisarla. Ok, observa esta. 5 más x sobre x menos 2 es igual a 1. Observa lo que voy a hacer. Mucha atención. El 5 que está aquí es un número entero. Lo voy a pasar junto al 1 para que queden los números enteros juntos. Dejando la fracción algebraica del lado izquierdo, va a quedar x sobre x más 2 es igual a 1 menos 5. 1 menos 5 es menos 4. Así que voy a omitir esto y voy a poner directamente menos 4. Así. La expresión de x sobre, x sobre x más 2, para resolverla ahora va a ser un poco difícil, pero tenemos que pasar el x más 2 multiplicando al 4. Entonces va a quedar como x es igual a menos 4 multiplicado por x más 2. Si estaba dividiendo, pasó multiplicando. Nos quedaría como x es igual a menos 4 por x, que sería menos 4x,
Menos 4 por 2, que sería menos 8. El 8 lo pasamos, no, perdón, el 4x lo pasamos hacia la izquierda. Nos va a quedar como x más 4x es igual a 8. Negativo, a menos 8. ¿Cuánto es x más 4x? Nos da 5x. Es una suma de términos semejantes. Voy a tapar esto para tener el espacio. Entonces, x más 4x nos da como resultado 5x. 5x es igual a menos 8. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo debajo del 8. Importantísimo, apunta a eso. Debajo del que está del lado derecho. Nunca encima. O sea, no sería 5 sobre 8, sino menos 8 sobre 5. Y además, cuando paso dividiendo, no debe de cambiar de signo. Menos entre más es menos, así que queda que x es igual a menos 8 quintos. Listo. Aquí lo ideal sería hacer una comprobación, pero va a estar un poco difícil. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos ecuaciones fraccionarias. Pregunta número 47. Dice, encuentra el rango de valores para x que satisface las siguientes desigualdades. El rango de valores para x. Aquí más bien está mal empleado el término de rango. ¿De acuerdo? Más bien aquí encuentra los valores de x que satisfacen las siguientes desigualdades. Eso es lo que debería de decir. Este es un sistema de desigualdades. Es uno de los temas difíciles de matemáticas, de los difíciles de álgebra y de cálculo. Muy bien, entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Bien, lo que tendríamos que hacer aquí es lo siguiente. X es menor que 1. ¿De acuerdo? O sea, el 1 pasa sumando. Estaba restando, pasó sumando. Ahí aparentemente ya resolví la primera desigualdad. Ahora vamos a resolver la segunda, que dice que el 5 pasa restando hacia la izquierda, entonces quedaría como 3 menos 5 es menor o igual a x. Así. ¿De acuerdo? 3 menos 5 es menor o igual a x. ¿Cuánto es 3 menos 5? Signos diferentes se resta, se pone el signo del número más grande, queda que x es mayor o igual a menos 2. Ahora vamos a tratar de ajustar los dos resultados. Le voy a tapar una parte. Voy a tapar esto de aquí y nos quedamos con los dos resultados. Digamos que el de arriba es el resultado de la primera inecuación y el de abajo es el resultado de la segunda inecuación. Vamos a tratar de que cuadren. Para que cuadren tenemos que poner una recta numérica. Aquí está la recta numérica. Ubicamos el 0 como nada más como una guía. Aquí está el 0. Y a continuación ubicamos los valores críticos. ¿Cuáles son los valores críticos? El 1 y el menos 2. El 1 y el menos 2. Nos dice la primera inecuación que la x tiene que ser menor que 1. Si aquí está el 1, ¿qué entendemos por menor que 1? Menor que 1 quiere decir que está hacia la izquierda del valor 1. ¿De acuerdo? Menor que 1 quiere decir cualquier número que se encuentre hacia la izquierda del 1. Pero aquí dice en la otra inecuación que la x tiene que ser mayor que menos 2. Acuérdate que las patitas del signo apuntan hacia el más grande. La x tiene que ser mayor o igual a menos 2. Por lo tanto, la x no puede tomar valores que estén más hacia la izquierda del menos 2, sino que tienen que ser valores que se encuentren más hacia la derecha del menos 2, incluyendo el mismísimo menos 2. O sea que el menos 2 sí está incluido, porque dice aquí que la x puede ser mayor o igual. El signo de mayor o igual dice que sí se incluye el 2, bueno, el menos 2. Pero el otro dice que no, que el 1 no se incluye. Estrictamente, así se dice, estrictamente menor que 1. La x tiene que ser estrictamente menor que 1. Así que se pone una esfera hueca, así mira, una bolita hueca. Nos está diciendo que no se incluye el 1, pero sí se incluye el 2, por eso se pone una bolita rellena, un círculo relleno. Círculo vacío para el 1, círculo relleno para el menos 2. Esa sería la gráfica. Pero ahora, ¿cómo ponemos eso o cómo planteamos eso en forma de notación de conjuntos? Estas expresiones que están aquí, los resultados, están en forma de notación de conjuntos, así se dice. Pues la respuesta sería una x que queda en medio, ¿no? En medio de los dos extremos.
esta X tiene que ser a su vez, ay, perdón, esa X tiene que ser a su vez mayor o igual al menos 2, pero esa X también tiene que ser menor que el 1. Así. Esa sería la solución en forma de conjunto, en notación de conjuntos. ¿De acuerdo? X es mayor o igual a menos 2, pero la X a su vez es menor que 1. En este caso sería el inciso D de dedo. X es mayor o igual a menos 2, pero la X es menor que 1. Así se dice. La X que sea mayor o igual al menos 2, pero que sea menor que 1. Muy bien, seguimos. De todas maneras, eso lo vamos a ver con mucho detalle cuando lleguemos a cálculo diferencial. Aunque también es álgebra, ¿no? Podemos decir que es como un tema mixto que se ve en álgebra o en cálculo. Perfecto. Esa fue la pregunta número 47. Vamos a ver la pregunta número 48. La pregunta 48 dice, ¿cuáles son las soluciones del siguiente sistema de ecuaciones? Esta está mucho más fácil. Es decir, viene una pregunta muy difícil y luego una pregunta muy fácil. Bueno, laboriosa, pero fácil. Laboriosa. Todos los sistemas de ecuaciones son laboriosos, pero son fáciles. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Está muy fácil porque en este caso lo podemos hacer por el método de sustitución. Yo recomiendo mucho el método de sustitución cuando las variables no tienen coeficiente, por ejemplo, la X o la Y en este caso. Si te das cuenta, la X tiene un coeficiente 1 y la Y tiene un coeficiente 1. Decimos que no tiene coeficiente. Ahí te recomiendo el método de sustitución. ¿Cómo se hace? Tomo la segunda ecuación que dice 4x más y igual a 32. Pero en lugar de la y, pongo la expresión que dice en la primera, es decir, x menos 3. Eso lo voy a poner en lugar de esta y de la segunda ecuación. Entonces voy a escribir 4x más x menos 3 en lugar de la y. X menos 3. Y esto es igual a 32. Estoy utilizando el método de sustitución, ¿de acuerdo? El método de sustitución no te lo recomiendo cuando son términos más grandes. Bien. Entonces, en este caso simplificamos. Ya sabes cómo se hace, ¿no? Se ponen los que tienen x del lado izquierdo. 4x más x. Y los que no tienen x se van hacia el lado derecho. Sería 32 más 3. Porque el 3 que estaba restando pasó sumando. 4x más x es una suma de términos. 4 más 1, 5. 5x igual a 32 más 3, que nos da 35. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo debajo del 35. Acuérdate que es debajo del 35. O sea que nos va a quedar x es igual a 35 quintos. ¿Cuánto es 35 entre 5? 7. La respuesta sería x igual a 7. Ya tengo el valor de x, ¿de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo que ya x vale 7? Correcto. Si x vale 7, entonces la ecuación que está aquí, nos está diciendo cuánto vale y. Nos dice claramente que a la x le tienes que restar 3. Pero si la x vale 7, entonces la y sería 7 menos 3. O sea que la y vale 4. Ya tengo el valor de la y. X vale 7 y y vale 4. De todas maneras, esto lo vamos a ver con más detalle en sistemas de ecuaciones. Muy bien. Pregunta número 49. Obviamente que esto se hace con ecuaciones. Sí, este tipo de problemas algebraicos es lo más difícil del álgebra. O sea, es la esencia del álgebra, es lo más difícil. Porque no solamente tienes que plantear una ecuación, sino que además la tienes que resolver. O sea, tienes que convertir este problema en una ecuación y luego resolver esa ecuación. Muchas veces, incluso en los exámenes, te preguntan la misma ecuación. Ni siquiera te dicen que la resuelvas. Te dicen, ¿cuál es la ecuación que resuelve el siguiente problema? Porque es la parte más difícil, plantear una ecuación directamente de un problema. Vamos a ver qué es lo que dice. 5 cuadernos y 8 lapiceros. Esta pregunta ya la teníamos en la otra guía. Si estás de acuerdo, ya la habíamos visto. Ok, en este caso el precio de los cuadernos es X y el precio de los lapiceros es Y. Pero tienes que ponerlo muy claro, que se entienda, que tú mismo entiendas lo que estás haciendo. X es el precio, vamos a ponerlo, precio, voy a ponerlo en inglés, es precio de los cuadernos.
Precio, cuadernos. Y la Y es el precio de los lapiceros. Ok, precio de los lapiceros. Entonces, si dice aquí que 5 cuadernos y 8 lapiceros cuestan 115, entonces tendríamos que plantear esta ecuación. 5x más 8y es igual a 115. Y la otra ecuación diría 3x, porque son 3 cuadernos, más 5 lapiceros. Sería 3x más 5y es igual a 70. Y esta la vez pasada la resolvimos mediante el método de suma y resta, ¿de acuerdo? Entonces revisa el video anterior para que veas cómo es el método de suma y resta. Aquí lo importante es que veas cómo se plantean las ecuaciones. Bien, me voy a saltar esta pregunta porque ya la habíamos resuelto anteriormente. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Pregunta número 50 dice, ¿cuál es el dominio de la siguiente función polinomial? También ya lo habíamos visto en la guía anterior. Dijimos que las funciones polinómicas todas tienen un dominio que va de menos infinito hasta infinito con paréntesis. Está muy fácil. Con que diga polinómica es suficiente para que sepas que siempre su dominio va a ser así. Incluso aunque no diga polinómica. Si tú ves que la función es y igual a x cuadrada más x menos 3, que solamente aparece en términos de la x, si acaso términos independientes, significa que es una función polinómica. Y todas las funciones polinómicas tienen un dominio que va de menos infinito hasta infinito. Está muy sencillo. También explicamos la vez pasada que el rango, si te preguntara por el rango, sería otra cosa muy distinta, porque el rango es más difícil. De todas maneras, el rango y el dominio lo vamos a ver con detalle en cálculo, cuando lleguemos al tema de cálculo. Bien. Revisamos la siguiente pregunta. Pregunta número 51. Dice, la gráfica de la función y igual a menos x menos 1 corresponde a una recta que... Ok, esta es una línea recta. Esto lo vamos a ver con más detalle en geometría analítica, pero vamos a revisar esta pregunta. Muy bien. Para que tengas una idea de lo que tienes que aprender en geometría analítica. La gráfica de la función y igual a menos x menos 1. ¿Viste que puse un 1 junto a la x a propósito? Lo puse a propósito porque esta es la pendiente. Mx más b. Esto lo vamos a ver en geometría analítica, con mucho detalle. Perfectamente bien. Pero para que tengas una idea, esta es una pendiente negativa. La pendiente negativa nos dice que es una recta oblicua decreciente. Recuerda que es una recta que va hacia abajo. Así, oblicua decreciente. Si en lugar de menos 1 fuera más 1, sería oblicua creciente, o sea que iría así. Pero en este caso sería decreciente. Entonces dice, la gráfica de la función corresponde a una recta que decrece o que desciende. Podría ser cualquiera de estas opciones. Que desciende de izquierda a derecha y que corta el eje de las ordenadas en... Ok, la B que ves aquí, esta B, sería el lugar donde corta el eje Y. El eje Y también se le llama el eje de las ordenadas. Esta B recibe el nombre de ordenada al origen. Ordenada al origen. La ordenada al origen tiene un valor de menos 1, o sea que cortaría el eje Y en el punto 0, menos 1. Ese sería el punto donde corta el eje Y, 0, menos 1. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la B. Desciende y además corta el eje Y en 0, menos 1. ¿Ya viste todo lo que tienes que saber? Muy bien, toma nota de todo eso porque es muy importante. ¿Cuál de las siguientes funciones tiene un comportamiento creciente? Ah, pues ya lo dijimos hace rato. Si está en la forma y igual a mx más b, la pendiente es positiva. ¿Cómo sabes cuál es la pendiente? La pendiente es el número que está junto a la x. Si tiene que ser creciente es porque el coeficiente de la x tiene que ser positivo. ¿Cuál ves que sea positivo? Dice, ¿cuál de las siguientes funciones tiene un comportamiento creciente? Ah, pero es que no todas las funciones que están aquí son rectas, ya me di cuenta. No todas son rectas. Está bastante difícil esta pregunta porque esta pregunta necesitaríamos revisar cada uno de los tipos de funciones por separado. Vamos a empezar con esta que está aquí. Esta que estás viendo aquí es una hipérbola. Eso es una hipérbola. Todas las funciones inversas, así se llaman funciones inversas, son hipérbolas. Si yo la graficara, vería algo parecido a esto.
las hipérbolas tienen esta forma. Una función hiperbólica. Inversa. Una función inversa. Podría ser así, o también podría ser así, pero son funciones hiperbólicas. Quiere decir que son funciones que tienen una parte creciente y otra parte decreciente, o sea, aquí no tiene un comportamiento creciente en todo su trayecto. Por lo tanto, esta se puede descartar, ¿de acuerdo? Porque tiene partes crecientes y partes decrecientes. O sea, partes que van hacia arriba y partes que van hacia abajo, ¿no? X cúbica es una función cúbica. De hecho, la única respuesta aquí correcta sería esta, porque es la única que tiene ese comportamiento creciente. ¿Cómo sería la gráfica de una función cúbica? Sería así, mira. Esta es una función cúbica. ¿De acuerdo? Las funciones cúbicas son crecientes, siempre y cuando sean positivos su coeficiente. ¿Qué pasaría si hubiera sido, si hubiera dicho ahí, perdón, voy a borrar esto, se volvió a escribir esto. ¿Qué pasaría si en lugar de f de x igual a x cúbica dijera menos x cúbica? Si fuera menos x cúbica, entonces sería decreciente y tendría esta forma. Una función cúbica, pero decreciente. Generalmente el signo menos te hace pensar que es decreciente. Entonces la única respuesta aquí sería esta. Ok, ahora vamos a ver esta que está aquí. Esta es la más difícil de todas. Bueno, esta es una recta. Esta es una recta decreciente. Hace rato lo explicamos, ¿no? Una recta decreciente así, porque el coeficiente de la x es la pendiente, y la pendiente negativa nos dice que es una recta decreciente. Pero la que está más difícil de todas es esta que está aquí. Esta. Esta es una función exponencial, ¿de acuerdo? Función exponencial. Quiero que veas el comportamiento de una función exponencial cuando el exponente es negativo. Vamos a utilizar GeoGebra para que tengas una idea. Mucha atención. Primero ponemos la función positiva. O sea, como si dijera f de x es igual a 3 a la x. F de x igual a 3 a la x. X positivo. Mira, f de x es igual a 3 elevado a la x. Ahí está. Esa es una función exponencial. ¿Ok? Vamos a poner otra función exponencial. La vamos a llamar g de x. G de x es igual a, en lugar de 3 a la x, vamos a poner 4 a la x. Bueno, no, 6 a la x. 6 a la x. G de x me faltó el signo. G de x es igual a 6 a la x. Obsérvalo. La función roja es 6 a la x y la función verde es 3 a la x. ¿De acuerdo? 3 a la x. Y esta roja de aquí es 6 a la x. Todas son muy parecidas, ¿ya viste? Todas son muy parecidas. Las funciones exponenciales básicas como esta, todas pasan por el punto 0,1. Toma nota de eso, ¿eh? Es muy importante. Todas las funciones exponenciales pasan por el punto 0,1. Es una de las cosas más importantes. Todas se parecen muchísimo. Son crecientes, como puedes ver. Pero ¿qué pasa si el exponente cambia a negativo? O sea, por ejemplo, 3 a la menos x. Se convirtió en una función decreciente. Y además se reflejó en el eje y, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a poner como 3 a la x, 3 a la x y la otra como 3 a la menos x. Obsérvalas. La roja es la positiva y la verde es la negativa. No sé si se alcanza a ver en la grabación que es un color verde como muy oscuro, pero es verde. Entonces, la función verde es decreciente y esa es la negativa, la que tiene exponente x negativo. Son funciones exponenciales. Muy bien. Entonces ya quedó claro con eso. Sí, pero de todas maneras esto lo vamos a ver en cálculo y con mucho más detalle. Ok, entonces ve todo lo que tienes que saber. Estoy viendo que las preguntas de la guía del área 3 son más difíciles que las del área 4. Bien, seguimos. Pregunta número 53. Convierte el valor de un ángulo que mide 2/4 de pi radianes a grados. Eso está muy fácil. Todas las operaciones de conversión de unidades son muy sencillas. Y eso lo vamos a ver en física, pero también en geometría. Mira, aquí tenemos 2/4 de pi.
2/4 de pi. La vamos a simplificar para que no nos cueste tanto trabajo. ¿Cuál es la mitad de 2 y la mitad de 4? 1/2, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como 1/2 de pi. Así. Hay varias formas de saber cuál es el resultado correcto de esto. Si yo te pregunto, ¿dónde está este pi? ¿Arriba o abajo? ¿O en medio? ¿Dónde ves este pi? ¿Arriba, abajo o en medio? Parece que está en medio, ¿verdad? Pero si no hubieras entrado a la clase anterior o no hubieras visto la grabación, no sabrías que no existe el lugar intermedio. Ese pi está arriba, ¿de acuerdo? Claramente arriba. O sea que esta expresión la puedes ver como pi medios, o sea, pi sobre 2. Se dice pi medios. Pi medios equivale a 90 grados, ¿de acuerdo? O sea que aquí la respuesta sería 90 grados. Hay dos formas de saberlo. Una es la siguiente, la que te voy a explicar a continuación. Tienes que saberte de memoria que pi radianes es igual a 180 grados. Eso es de memoria, porque de ahí depende todo. Entonces yo te digo, ¿cuál es la mitad de 180? La mitad de 180 son 90. Tuve que dividir 180 entre 2 para que me dé 90. Entonces el pi lo divido entre 2 y me queda como pi medios. O 1/2 de pi, que finalmente es lo mismo. O 2/4 de pi, como lo pusieron aquí, que es la fracción que no está simplificada, es lo mismo. ¿Me viste? Aquí te están evaluando que sepas esto y que además sepas simplificar fracciones. Por lo tanto, debes de saber simplificar fracciones. Qué bueno que estás en este curso. Muy bien. Siguiente. Imagínate, 180 lo divides entre 3. Tercera parte de 180, ¿cuál es? 60, ¿no? Y su equivalente en radianes, si al 180 lo tuve que dividir entre 3 para que me dé 60, entonces el pi también lo tengo que dividir entre 3. Y sería pi tercios, o pi sobre 3, o 1/3 de pi. O también podría venir como 2/6 de pi. ¿Ya viste? Está muy sencillo. Esto lo vamos a ver muy bien en trigonometría. La otra forma sería con factores de conversión. Los factores de conversión los vamos a ver con mucho detalle en física. Cuando lleguemos a física, más o menos por ahí de finales de noviembre, si te inscribes al curso completo, vamos a ver física como no te puedes imaginar perfectamente bien. Bueno, le vas a dar clases a tu maestro de física. Le vas a aprender más física que tu maestro de física. Muy bien, seguimos. Pero en trigonometría también vamos a ver esto con detalle, ¿de acuerdo? Con factores de conversión. Esta es la pregunta 53, vamos a ver la pregunta 54. Muy bien. La pregunta número 54 dice, a partir de la siguiente imagen determina la razón trigonométrica que corresponde a la secante del ángulo θ. Ok, para esto en trigonometría vamos a ver que secante es la inversa de coseno. Y tú te tienes que saber de memoria coseno. Seno, coseno y tangente, eso lo mencionamos la clase pasada. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La secante es la inversa del coseno, o sea que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa? La raíz de 13. Y el cateto adyacente, el 2. La respuesta sería raíz de 13 sobre 2. Tuviste que haber puesto atención a la clase pasada. Si no le pusiste atención, revisa la grabación. Cuando vimos la revisión de la guía, ahí explicamos seno, coseno y tangente. Apréndetelos de memoria. En este momento lo que estamos diciendo es que secante es la inversa de coseno. ¿De acuerdo? Secante es inversa de coseno. Aunque eso lo vamos a ver muy bien en trigonometría. Recuerda que trigonometría forma parte del curso gratuito. Muy bien. Entonces continuamos en la siguiente clase. Voy a dar por terminado el día de hoy. En un momento más subo la grabación. Nos vemos. Hasta luego. Estudien mucho.